La primera propiedad que tenemos que tener muy en cuenta es que el voltaje que vamos a estar observando en un circuito, el voltaje siempre va a ser el mismo en todo. O sea, el voltaje que coge por acá, sale de la batería de la generador eléctrico, sale y se distribuye por cada uno de estos, es el mismo voltaje para todos. O sea, que estos Bs tienen el mismo valor. El B4, el B3, el B2, el B1, o sea, el voltaje en el punto 1, el voltaje en la resistencia 2, el voltaje en la resistencia 3 y el voltaje en la resistencia 4, todos estos son iguales al voltaje inicial o voltaje total que nace del generador eléctrico o batería. Otra de las propiedades que vemos es la intensidad. Como vimos en clase, es ese flujo, cantidad de electrones que se mueve a través de un conductor eléctrico. Estamos hablando de el alambre o cable. Esa intensidad o cantidad de electrones se mueven como si fuera agua a través de una tubería y se distribuyen. O sea, al distribuirse cambia de cantidad. O sea, que hay una intensidad diferente en 1, hay una cantidad diferente en 2, en 3 y en 4. Una cantidad, y todo determinado por la misma resistencia de cada uno de estos puntos resistivos. Y por último, cuando uno quiere calcular la resistencia total, o sea, todas las resistencias, qué tanta fuerza de obstáculo o obstrucción hacen frente al paso de los electrones. Y utilizamos esta ecuación. Esta ecuación es un poco interesante, no es tan compleja. Estos términos se llaman inversos o recíprocos, y entonces vamos a ver ecuaciones y utilizaremos las propiedades de los fraccionarios. Se lee de esta siguiente manera: la resistencia total es igual al inverso de la suma de los inversos de cada una de las resistencias. De nuevo, la resistencia total es el inverso, este 1, de la suma de cada uno de los inversos de cada una de las resistencias. Aquí lo que vemos en una notación diferente es el inverso de la sumatoria de todos los inversos. ¿Sí? Bien, y pues no faltaba más, nuestra gran y hermosa ley de Ohm, la reina de todas las leyes en comportamiento eléctrico. Voltaje en un punto definido es igual a la resistencia en ese mismo punto definido por la intensidad en ese punto definido. Funciona tanto para circuito serie como para circuito paralelo. Entonces retomemos nuestro circuito, el cual tiene 4 resistencias. Es un circuito para analizar, es para indicar cuál sería la solución. Analicemos qué tenemos acá. Tenemos un circuito donde faltan datos expuestos por los interrogantes. Entonces aquí tenemos amperajes, intensidades, aquí falta. ¿Qué hay en común frente a esto? Yo miraría que si el voltaje es igual en todo lado, aquí buscaría lo igual. Aquí, aquí, aquí y aquí falta en todo lado. Entonces el misterio. Pero se puede solucionar de la siguiente manera. Como el voltaje es igual en todo lado, observamos la resistencia 4. Es una ecuación de 3 valores. Y una ecuación de 3 valores, desde que tengamos 2, podemos solucionar el problema. Tenemos estos dos. R, B. ¿Qué podemos utilizar? La ley de Ohm. Si tenemos que hallar el voltaje, o sea que el voltaje sería igual al voltaje en 4 por la resistencia en 4. Voltaje en 4 es igual a la resistencia en 4 por la intensidad en 4. Perdón, corrijo. Repito, el voltaje en 4 es igual a la resistencia en 4 por la intensidad en 4. Como tenemos dos datos, es lo primero que vamos a resolver. Entonces es muy sencillo. Iniciemos. Lo primero que tenemos que hacer es observar el circuito, encontrar los datos que tenemos y resolver con los datos que tenemos. Entonces sería que el voltaje en 4 es igual a la resistencia en 4 por la intensidad en 4. Es igual aquí a 8 ohmios. Por favor, siempre colocar las letras que representan la unidad, los símbolos representativos, por 1 ampere. Obvio, 8 por 1, 8 voltios. Si esto es igual, entonces voltaje en 4 es igual a ¿qué? 8 voltios. Si voltaje en 4, que es igual a 8 voltios, podemos igualar
entonces a los otros voltajes. Recordemos entonces esta propiedad. Voltaje total es igual al voltaje en 1, al del 2, al del 3, al del 4 y en todos los puntos. Entonces perfectamente podemos ver acá que si el voltaje 4 es igual al voltaje total, también es igual al voltaje en 1, al voltaje en 2 y al voltaje en 3. O sea, perfectamente puedo decir que entonces voltaje en 1 es igual 8 voltios. Voltaje en 2 es igual 8 voltios y voltaje en 3 es igual a 8 voltios, teniendo en cuenta toda esa relación que acabamos de observar. De esa manera justificamos la respuesta. Entonces, como ya tenemos esa respuesta, podemos incluirla en cada uno de los puntos del circuito. Solucionemos. 8 voltios, 8 voltios, 8 voltios y 8 voltios. Y en la total, 8 voltios. En cada uno de los puntos vamos a ver que ya encontramos valores dobles. Por ejemplo, aquí, en el punto 1, en la resistencia 1, encontramos una ecuación de 3 variables y tenemos dos valores. Y perfectamente podríamos decir otra cosa, que la resistencia en 1 es igual al voltaje en 1 sobre la intensidad en 1. Voy a citar de nuevo la ley de Ohm. Derivamos entonces la resistencia en un punto es igual al voltaje en 1 sobre la intensidad en 1. ¿Por qué tomé ese dato? Porque pude observar que tengo datos suficientes para resolver la incógnita faltante. Tengo un dato acá, en intensidad, tengo un dato en voltaje, puedo resolver esta incógnita. Entonces, voltaje que es 8 voltios sobre 4 amperios sería igual a 2 ohmios. Esa es la respuesta de R1. Lo mismo sucede en el punto 2. Podemos encontrar que la resistencia en 2 es igual al voltaje en 2 sobre la intensidad en 2. Entonces de nuevo podemos colocar los valores de 8 voltios sobre 2 amperios. Dividimos 4 ohmios. Entonces esa es la resistencia en 2. Aquí hemos avanzado bastante. Resolvimos el misterio del punto 4, del punto 1 y del punto 2. Observemos el punto 3. En el punto 3 hay un nivel mayor de complejidad porque de las 3 variables solo tenemos un dato, el voltaje en 8 voltios. Faltan o los ohmios o los amperios. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Aquí podemos resultar algo interesante. Usando la fórmula de la intensidad, podemos deducir algo, que si la intensidad total es igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3 más intensidad 4 para este caso, y tenemos los datos, preguntemos, veamos, 8 amperios, que es el total, 8 amperios es igual a ¿qué? A 4 amperios, ¿sí? A la intensidad en 1, más la intensidad en 2, que el circuito nos muestra que sería 2 amperios, más la intensidad en 3, que no la conocemos, más la intensidad en 4, que es 1 amperio. O sea, aquí tenemos una incógnita. Aquí está. Entonces, el álgebra nos enseña a separar o a despejar las variables. Entonces podemos decir que esta, que es nuestra incógnita, la separamos de la siguiente manera. La intensidad en 3 es igual a ¿qué? A la intensidad total menos, abro paréntesis, intensidad en 1 más la intensidad en 2 más la intensidad en 4. Este ejercicio que estoy resolviendo desde acá, lo que está haciendo es ver la capacidad de reflexión o análisis de cada quien. O sea, analizamos los datos que poseo y empiezo a solucionarlo, como les explicaba en el circuito serie. Termino y ahorita retomamos. Entonces podríamos decir que
8 amperios menos 1 es 4, 2, van 6 y 1 es 7. O sea, decimos 7 amperios igual a 1 amperio. Podemos decir que la intensidad en 3 es igual a 1 amperio. En ese momento, ¿qué estamos viendo en el circuito? En el circuito estamos viendo solución a cada uno de los interrogantes. Aquí podemos decir que hay 1 amperio en esta resistencia. Pero porque vamos observando qué poseemos, nos toca generar la habilidad de qué poseemos frente a las propiedades que poseemos. Jugamos con las ecuaciones, es un poco de análisis y reflexión. Ya casi resolvemos todo. ¿Qué nos falta? Nos falta este dato y este dato. Por colocar acá arriba 3 ohmios tenemos acá, 2 ohmios, 1 ohmio, 4 ohmios, es lo único que tenemos acá. Podemos notar que ya tenemos entonces que valores dobles. Es decir, que podemos encontrar el tercero. Y pues eso ya lo hemos hecho. Con la resistencia 1, resistencia 2. Y falta colocarlo, que no lo hemos colocado. Esto es igual a 2 ohmios. Esto es igual a 4 ohmios. Y la resistencia 3 no la hemos resuelto. Vamos a hacer acá abajito. Resistencia 3 es igual al voltaje en 3. ¿Y sabe por qué no la hemos hecho? Porque faltaba encontrar este dato de la intensidad en 3 sobre la intensidad en 3 es igual a ¿qué? ¿Cuál es el voltaje total? O el voltaje en 3. Hemos dicho que el voltaje en 3 es 8 voltios porque es igual al 2, al 1 y al voltaje total y al del 4. O sea, tenemos 8 voltios sobre lo que acabamos de encontrar. Esta intensidad del punto 3, 1 amperio. Entonces la división nos da 8. ¿8 qué? Resistencia se divide en ohmios. De esa manera encontramos el valor de 8 ohmios. Revisemos nuestro circuito. Todos los interrogantes están contestando. Solo faltaría este. Ese se puede resolver de dos maneras. La primera, usando la ley de Ohm. La ley de Ohm dice, de nuevo, la resistencia total o en un punto es igual al voltaje total o en ese punto sobre la intensidad total o en ese punto. ¿Qué hemos averiguado? Aquí notamos que el voltaje es 8 voltios sobre 8 amperios. La adición es muy sencilla. Entonces tenemos que la resistencia total debería ser 1 ohmio. La otra forma de comprobarlo es utilizar la propiedad 3 y tenemos que resolverlo para comprobarlo. Entonces decimos entonces que la resistencia total es igual al inverso de la suma de los inversos. 4 fraccionarios, 1 para marcar el inverso de cada uno. Aquí decimos que el primero es 2 ohmios, el segundo es 4 ohmios, el tercero es 8 ohmios y el último también es 8 ohmios. Mantenemos el fraccionario mayor y resolvemos esta parte como usando el mínimo común múltiplo. Entonces es muy sencillo. El mínimo común múltiplo de estos números es el 8. 8 y 2 da 4, más 8 y 4 da 2, por 1 2, más 8 y 8 por 1 1. Lo mismo tendríamos entonces 1 sobre la sumatoria 6, 7 y 8, por supuesto, ¿cierto? 4, 5, 6, 7 y 8 sobre 8. Ya podemos darnos cuenta que esto nos da 1 sobre 1 igual a 1 ohmio. Y eso resuelve este interrogante.